Luminaria, el brillo de las grandes ideas es un podcast sobre autores, investigaciones y libros de la Universidad de los Andes. Lo mejor de la academia en 15 minutos de charla. Conduce Josefina Marambio. Hola, soy Josefina Marambio, coordinadora editorial de Ediciones Uniandes y conductora de Luminaria, el brillo de las grandes ideas, podcast de Ediciones Uniandes. Aquí hablaremos con investigadores e investigadoras sobre sus proyectos en curso y publicaciones, para aterrizar todo lo que ocurre en la academia. Muchas personas piensan que las corrientes artísticas vanguardistas surgieron en Europa y los movimientos en Latinoamérica simplemente las asimilaron. Sin embargo, estos flujos de creación no son unidireccionales, más bien existe una permeabilidad recíproca entre ellos. Es el caso de Bauhaus, escuela de arquitectura, diseño y arte fundada en 1919 en Alemania, que presentó una particular mirada de la relación entre belleza, forma y utilidad. En el contexto latinoamericano, Bauhaus tuvo muchas variables que no se manifestaron en un solo estilo o fórmula, pero sí expresaron los valores y el espíritu de una época. El año 2019 se conmemoró el centenario de la creación de Bauhaus. En ese marco nace Bauhaus Reverberada, proyecto que busca comprender las relaciones de estos fenómenos culturales, estéticos y pedagógicos transcontinentales. Por medio de exposiciones, eventos y el libro Bauhaus 100+1, Reverberaciones Latinoamericanas, Ingrid Quintana Guerrero, César Peña y Virginia Gutiérrez, editores académicos de la obra publicada por Ediciones Uniandes, resaltan ese intercambio que tantas veces se ha omitido. Invité a Ingrid Quintana, profesora asociada de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes y doctora en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo, para que nos cuente más de este proyecto y del libro que reúne artículos y detalles de la exposición en una preciosa edición. Bienvenida, Ingrid, a Luminaria. Gracias por acompañarnos. Gracias, Josefina, por invitarme. Para empezar, quisiera que nos explicaras qué define a Bauhaus, porque uno puede tener en mente algunos diseños o edificios en particular, pero ¿cuál es el punto que caracteriza a esta escuela? Sí, normalmente cuando yo menciono a alguien, digamos, no está dentro de nuestras disciplinas Bauhaus, si lo conoce, piensa como un estilo, ¿no? Muy rápidamente, como en los muebles que puede comprar en Tugo o en Ikea, perdón las propagandas ahora, pero creo que el fenómeno Ikea nos ilustra mucho al respecto porque el espíritu está como el diseño al alcance de todos, ¿no? Y es justamente eso como uno de los primeros parangones de la escuela Bauhaus y es poder llevar el diseño, pero hablamos entendido en diferentes escalas, desde la cuchara hasta la ciudad, a cualquier persona y entender que hay una visión democrática detrás de eso. Digamos que ese era uno de los ideales, ya que se haya concretado en términos históricos, pues es cuestionable. Y lo otro es la interdisciplinariedad, es decir, que el programa de Bauhaus como escuela estaba pensado con la construcción en el centro, la arquitectura como esa obra de arte total que reúne otras disciplinas, pero todas en pos a cómo reeducarnos para la vida cotidiana desde una alianza cercana entre artesanos, industria y arte. En el 2019 se conmemoró justamente el centenario de la creación de Bauhaus y en este contexto es que aparece Bauhaus Reverberada, que entiendo tuvo distintos formatos, exposiciones, una plataforma digital. Cuéntanos en qué consistió esta celebración y cómo dio origen al libro que aquí tenemos. Bueno, la celebración per se, digamos en Alemania, arranca incluso un año antes. Es como todo un año de celebraciones hasta abril de 2019, que es cuando arranca justamente nuestro proyecto. Y pues hubo exposiciones, como tú bien lo mencionabas, en muchos ámbitos, tanto en América Latina como fuera, que tenían esa vocación celebratoria, ¿no? Un poco exaltar el papel de Bauhaus, a veces faltando una mirada crítica sobre eso. Hubo también pues ediciones bellísimas, como por ejemplo Bauhaus
Imaginista, que fue un proyecto muy ambicioso patrocinado por la misma República Alemana, el gobierno federal alemán, perdón. Y ya cuando nosotros tenemos la oportunidad desde Colombia de pensarnos el asunto, pues convergen como varias circunstancias, ¿no? Una de ellas era un proyecto que lideró la arquitecta Ana María Pinzón de divulgación de Bauhaus, que se llama Bauhaus y en Colombia. Virginia Gutiérrez estaba en conversación con Ana María en ese momento también, y digamos que ella fue la que me hizo caer en cuenta que Bauhaus estaba cumpliendo 100 años y que pese a que había sido una escuela que solamente duró 14 años, pues realmente se seguía hablando de eso y tenía mucho impacto en el ámbito académico internacional, esa celebración de ese centenario. Por el otro lado, pues también teníamos la coyuntura de que nuestra facultad, la Facultad de Arquitectura y Diseño, en una apuesta muy importante hacia la investigación-creación, pues lanzó una convocatoria de recursos importantes para hacer investigación conjunta entre dos departamentos. Yo hago parte del departamento de arquitectura, el profesor César Peña, que ha sido codirector de este proyecto conmigo, y juntamente lo gestamos, lo pensamos, y bueno, me encantaría que él estuviera acá. Está en Nueva York en este momento y me emociona mucho porque está llevando el libro. Digamos, nos juntamos, pensamos en cómo hacíamos para aterrizar esta conversación al ámbito colombiano. Él fue mucho más ambicioso y dijo, ¿y por qué no lo hacemos latinoamericano más bien? Y entonces nace esta idea de Bauhaus reverberada como una exposición, como un libro. Eran como los productos acotados a una investigación de 18 meses. No sabíamos que se nos iba a alargar tanto, y ha sido emocionante porque el proyecto es como una especie de plataforma de código abierto en donde muchas personas han intervenido, nos han cuestionado y de alguna manera han hecho que revisemos Bauhaus y sus relaciones con América Latina de un ámbito mucho más crítico, pero también entendiendo como la potencia local que tiene la producción de la arquitectura, el arte y el diseño. En el proyecto y en el libro también usan esta palabra preciosa que encierra una idea clave, que es reverberaciones. Reverberar puede aplicarse a la luz o al sonido en el sentido de reflejarse. ¿Cómo son estas reverberaciones latinoamericanas de Bauhaus y por qué podemos decir que en Latinoamérica no solo hubo una asimilación de esta escuela? Bueno, primero es que desde mi punto de vista particular, yo hago historia de la arquitectura, siempre he evitado usar deliberadamente la palabra influencia, salvo que esté plenamente sustentada, porque creo que la influencia siempre es de doble vía y se nos ha enseñado dentro de la historiografía canónica del diseño como algo que es de arriba para abajo, ¿no? Como que los grandes europeos son los que tienen todo el saber y los latinoamericanos agachamos la cabeza, asimilamos, en fin, y no entendemos que existe este diálogo permanente y también que los fenómenos se quedan reverberando in situ sin necesariamente salir de allí, pero produciendo cosas muy potentes, ¿no? Entonces un poco, no sé si nuestros invitados, quienes nos escuchan, están viendo la capa, la pueden ver, me imagino, en la página web, pero en la capa del libro era muy difícil decidir sobre una única imagen que condensara esta idea, y más bien optamos por esta gráfica que de alguna manera cuenta un poco abstracto la noción de reverberación como esa onda que pega de un lado para otro, y en la medida que pega, como digamos aquí pegan pero no se distorsionan tanto por cómo está diseñado el estudio en el que estamos, pues hay una deformación, si se quiere, y no lo digo en un sentido peyorativo, sino que esa deformación siempre trae nuevas interpretaciones, nuevas estéticas y nuevas miradas. Entonces la analogía de la reverberación siempre ha estado presente porque creemos que es mucho más potente aún que la misma palabra diálogo, que siempre se queda como en un mismo plano, ¿no? Y en la reverberación están pasando también muchos fenómenos paralelos, y creo que eso también es importante entenderlo. Y es interesante también porque en el libro y pues en el estudio que hacen en general, no solamente, como decía, se quedan con el caso de Colombia, sino de distintos países de Latinoamérica, hasta Uruguay, México, Argentina, Cuba. En estos lugares, distintos maestros y discípulos migraron a países, lo que contribuyó a la asimilación local de los postulados de Bauhaus por medio de distintos espacios, como reformas pedagógicas a escuelas de arte tradicionales, al trabajo en campos inéditos como la publicidad o el aporte que realizaron a la arquitectura. Entonces, quisiera que nos contaras un poco y profundizaras en esas diferencias y similitudes que encontramos en la expresión de Bauhaus en los países latinoamericanos. Pues yo quisiera como centrarme en las similitudes. Creo que es importante porque es más fácil como señalar esas divergencias, y creo que tú has mencionado previamente algo que es interesante, y es entender cómo las disciplinas se transforman, la enseñanza de las disciplinas se transforma. Y era que en las Américas pues ya existía una tradición en algunos lugares. Por ejemplo, pongo el caso de un país que no entra dentro de la publicación, pero sí de una experiencia que estamos viviendo actualmente al preparar la curaduría para la exposición de Quito. Se va a hacer Bauhaus reverberada en Ecuador en junio de 2024, invitados todos, y allí hemos descubierto que con mucha potencia, de alguna
alguna manera dialogan esos saberes locales que ya tenían asiento en instituciones nacionales con unas miradas exteriores, con unos programas académicos también que hacen que haya una serie de negociaciones en la transformación de los programas pedagógicos, y eso permite a su vez que surja un concepto que César Peña ha acuñado de manera fantástica y que ha informado todo nuestro proyecto, que son las estéticas transicionales. Independientemente de los rasgos específicos de cada una de esas estéticas, cómo se desarrollan y cómo dialogan con una cultura local, en el caso ecuatoriano muy arraigada también al ámbito precolombino, pues creo que en toda América Latina existió eso, esa negociación permanente, ¿no? Ese estado de perenne transicionalidad que es lo que nos caracteriza aún en las mayores escalas hoy día, cuando vemos nuestras ciudades. Insisto en que Bauhaus también tiene esta visión multiescalar de la cuchara a la ciudad, y cuando vamos caminando Bogotá, pues vemos que hay intervenciones de gran porte infraestructural y también arquitectónica, pero también eso pues cohabita, convive con la estética popular, con la vivienda de autoconstrucción, y de alguna manera pues eso reviste a la ciudad de un universo plástico fascinante y que la hace única. Y creo que esa manera de ser única en cada país latinoamericano pues es diferente, pero compartimos eso por un lado. Creo que hay otro aspecto interesante, y es que como toda América pues ostenta un pasado de muchas capas prehispánicas, esto fue aprovechado por muchos maestros de la Bauhaus. Específicamente en el ámbito mexicano, por ejemplo, no puedo dejar de mencionar el caso de dos maestros, una de ellas estudiante de Bauhaus y el otro profesor, que bueno, se casan, viajan a los Estados Unidos. Me refiero a Joseph y Annie Albers, y ellos tienen una experiencia muy potente visitando no una ni dos, sino como 7 veces México, hablando con interlocutores locales, digamos, de las altas esferas culturales, pero también haciendo un viaje inmersivo a Pátzcuaro, por ejemplo, Oaxaca, y entendiendo cómo ese lenguaje local empieza a configurar también como un desafío a su visión mucho más ligada a digamos, a las escuelas de bellas artes que, digamos, poseen un diálogo directo con la primera época de Bauhaus, mucho más expresionista, ¿no? Y cómo esto empieza a fundirse en unas experimentaciones plásticas propias en su obra, en el caso de Annie Albers, una obra más enfocada a la producción de tejido, de telar, tapiz, ¿no? Y en el caso de Joseph Albers, tanto a la pedagogía de la forma en arquitectura y diseño como en el arte plástico que producía. Ingrid, ya para cerrar, quisiera que nos contaras un caso puntual que me llamó mucho la atención cuando leí el libro, y es la producción local en Colombia de muebles Bauhaus, específicamente en Industrias Metálicas de Palmira. ¿Cómo llegaron a producir, por ejemplo, la icónica silla chesca, entre otros diseños? Porque vi que son varios. Bueno, yo creo que tendríamos que extender la invitación a esta conversación a la profesora María Astrid Ríos de la Universidad Nacional. Ella ahora está en Bogotá, pero digamos, durante mucho tiempo estuvo en Palmira, y gracias a sus estudiantes, estaba hablando con ella el sábado justamente, ella tiene un capítulo en este libro y me contaba la historia de cómo a partir de una serie de documentos arrumados, digamos un archivo que estaba menospreciado, logra dilucidar que se estaba produciendo en efecto una serie de lo que ella llamó versionar estas sillas icónicas desarrolladas por Marcel Breuer. Yo ya había identificado una serie de relaciones directas entre Marcel Breuer y Colombia a través de un arquitecto, Álvaro Ortega, que pues tuvo mucha injerencia en el ámbito de lo público también, pero por supuesto que tuvo una formación norteamericana que le permitió, digamos, conocerlo de primera mano y empezar a negociar una serie de contratos que nunca se llevan a cabo en el ámbito de la planificación urbana en Bogotá. Lo que resulta sorprendente del caso de María Astrid es que ella también identifica intercambio de correspondencia en relación con los permisos para fabricar estas sillas, y ella dice, es muy bonito porque las sillas tú las ves de primer golpe y la chesca, pues uno identifica que es la chesca, pero si uno mira los planos de detalle y uno observa, digamos, por ejemplo, el tubo, ¿no? Que es, digamos, este tubo doblado, formado, es como la gran característica de una de estas sillas, pues la sección, el ancho del tubo no es lo mismo, lo que habla de que seguramente se tuvo que ajustar también a una maquinaria local, a una industria local, como ciertos remates acabados no son igual, inclusive la escala de la silla, porque la silla chesca se producen con otros nombres, además nombres más locales que lograban incorporarse en un imaginario local bayuno en ese caso, ¿no? Y bueno, se expande por toda Colombia, pero principalmente en el Valle del Cauca,
como la silla, no sé, la silla Claudia, creo que era una de estas, puedo estar equivocándome, pero son sillas más chiquitas para niños o digamos para individuos con otra escala, ¿no? Que también de alguna manera confronta esa idea de universalización de la medida humana que es propia de una modernidad racional que ha sido también muy criticada. Bueno, creo que hay muchísimos otros casos que me encantaría tener el tiempo de que nos contaras, pero justamente creo que esta es una invitación para quienes quieran profundizar. Los invitamos a leer el libro Bauhaus 100+1, Reverberaciones Latinoamericanas, que podrán encontrar en las principales librerías de Colombia. Si lo prefieren en digital, también lo encontrarán en ediciones.uniandes.edu.co. Los invito a buscar nuestra Gaceta de Cultura y Novedades Luminaria, El Brillo de las Grandes Ideas, que está circulando de forma gratuita en nuestros puntos de venta. Podemos seguir esta conversación en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentras como ediciones.uniandes y en X como ed_uniandes. Los esperamos en 15 días con un nuevo capítulo de esta tercera temporada de Luminaria. Ingrid, gracias por acompañarnos. Gracias a ti y a todos quienes nos escuchan. Hasta pronto. Omdat zijn radio kapot is, wat voor de bruggen genot is, met de dingen is, wat niets wat hot is. Op een dag bij de dingens deur, den wasman. Die zijn Männer, der het stande zich op manchen, houden hier am Sturm Ögen, wasman. Maar zijn Männer dingens antworten hun Seronze. Wackert und mit Transportat in mein Hus Gestandal. Mein Herz lebt mit und swinges. Ja da, ist ein großes Ja. Ja, da ist ein kleine Nee. Ja, da ist nicht groß noch klein. Kann ja auch gar nicht beriebenbar sein. Ja, da ist ein großes Ja. Ja!